Amigos, bienvenidos a USA en Español. Victoria para el mundo. El día de hoy ordenan de manera urgente detener la invasión que Vladimir Putin había decidido iniciar en contra de Ucrania, lo que ha sido considerado por algunos expertos como la gran derrota de Rusia. Quédense hasta el final del video para que conozcan todos los detalles de lo que está ocurriendo en esta guerra ilegal que no solamente ha desestabilizado Ucrania, sino a toda Europa del Este. Recuerden darle clic al botón me gusta, eso de verdad nos ayudaría muchísimo y no olviden tampoco suscribirse, que es totalmente gratuito. Pues comenzamos, amigos, y les cuento victoria el día de hoy para los países occidentales, para los países que gozan de democracia y libertad y que se han estado oponiendo a esta ilegal invasión que Rusia ha decidido iniciar en contra de Ucrania, o como yo lo llamo en algunas ocasiones, la guerra de Vladimir Putin contra el resto del mundo. Todos pensaban que justamente Rusia iba a lograr su objetivo de una manera rápida, que se iba a apoderar de Ucrania en solamente cuestión de días, pues el día de hoy la Corte Internacional de Justicia ha tomado una decisión que comienza a dar la vuelta al mundo en este momento a través de los principales medios de comunicación. La Corte de Justicia Internacional de La Haya ordenó a Vladimir Putin, al gobierno de la Federación Rusa, que detenga inmediatamente su invasión en Ucrania, diciendo que no hay ningún tipo de evidencia que respalde la justificación de esta guerra que Vladimir Putin ha querido venderle al mundo, como que es que él está entrando a Ucrania para tratar de llevar la paz a ese país. Y resulta que lo que está ocurriendo es totalmente lo contrario. Vladimir Putin decidió ingresar a Ucrania con cualquier tipo de excusa para poder apoderarse de ese territorio, desintegrar a la sociedad ucraniana y justamente tratar de devolver la antigua Unión Soviética, una unión que desapareció justamente por el fracaso del sistema comunista y socialista. Pues el día de hoy la Corte Internacional Penal de Justicia, uno de los organismos más importantes que se encarga justamente de juzgar las acciones criminales que algunos gobiernos y líderes mundiales cometen en contra de los pueblos, pues esta Corte ha dicho el día de hoy: Rusia debe suspender de manera inmediata esta invasión porque no tiene ningún tipo de justificación la guerra que Rusia ha decidido iniciar en contra de este país. Durante una audiencia el día de hoy, miércoles, el tribunal ha dictaminado que no hay ningún tipo de evidencia para poder respaldar las afirmaciones rusas de que Ucrania estaba cometiendo genocidio en las provincias de Lugansk y de Donetsk, por lo que Moscú justificó una invasión a ese país. Fíjense, amigos, lo siguiente. Recuerden que Vladimir Putin es una persona que no tiene ningún tipo de credibilidad en el mundo, no porque yo lo digo, sino porque él lo ha demostrado a lo largo de los años. Pues Vladimir Putin, cuando se metió en Ucrania, él dijo simplemente que es que el gobierno ucraniano estaba masacrando a los mismos ucranianos dentro de las provincias de Donetsk y de Lugansk. Y él se aprovechó de esta excusa para enviar a las Fuerzas Armadas de Rusia, ingresar a ese país y tratar de tomar todo el territorio. Pues la Corte Internacional de Justicia el día de hoy ha dicho: no nos comemos ese cuento, no hay ningún tipo de justificación para que Rusia continúe con esta acción ilegal y debe detener la invasión inmediatamente. Esto es una orden que ha sido justamente firmada por los jueces de la Corte Internacional de Justicia y que debe ser cumplida por el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y por la Federación Rusa en general, que debería dar la orden inmediatamente a su ejército para que detenga esta invasión y se retire inmediatamente del territorio ucraniano. La Federación Rusa suspenderá de inmediato las operaciones militares que fueron iniciadas el día 24 de febrero de 2022, que tienen como propósito y objetivo declarados la prevención y el castigo de un supuesto genocidio en las provincias de Lugansk y de Donetsk. Así lo dijo justamente la Corte Internacional de Justicia el día de hoy, que ordena a Vladimir Putin y a la Federación Rusa suspender de inmediato estas acciones militares en territorio ucraniano. La gran pregunta, amigos, el día de hoy:
Rusia le hará caso a esta decisión que ha sido ordenada el día de hoy por la Corte Internacional de Justicia. El presidente de ese país, Vladimir Putin, respetará la decisión de un tribunal internacional, al cual, por supuesto, está obligado o estaría obligado, de acuerdo a las leyes internacionales, tener que acatar. Pero la gran pregunta de los expertos en este momento es si Vladimir Putin definitivamente le va a hacer algún tipo de caso a esta decisión o va a continuar de manera indiscriminada atacando no solamente al gobierno ucraniano, no solamente a las Fuerzas Armadas de ese país, sino al pueblo ucraniano en general, que de manera muy valiente ha continuado resistiendo y con mucho coraje repeliendo las acciones de los invasores que se encuentran en este momento en su territorio. La Corte Internacional de Justicia también pidió que otras fuerzas apoyadas o controladas por Moscú cesaran sus operaciones militares y que Rusia se abstuviera de agravar o extender la disputa. Prácticamente el tribunal lo que está diciendo, le pedimos a Rusia inmediatamente, le ordenamos a ese país suspenda las acciones militares y evite de cualquier tipo de manera seguir extendiendo el conflicto, seguir extendiendo esta disputa que lamentablemente no va a llevar a ninguna de las partes a ganar, porque en este conflicto todo el mundo va a perder. Eso no solamente lo ha dicho la Corte, sino también todos los países que han estado involucrados justamente desde el principio en esta situación. Recuerden, la mayoría de países de la Unión Europea, también los países de la OTAN, incluyendo por supuesto los Estados Unidos y Canadá, han impuesto sanciones muy importantes, no solamente ante el gobierno ruso y sus líderes, pero también toda la economía rusa en general, que en este momento se encuentra sufriendo una de las peores heridas que han tenido durante los últimos años, y el pueblo ruso, por supuesto, está comenzando a sufrir las consecuencias de estas sanciones económicas que le afectan directamente al bolsillo de las personas que viven en Rusia. Por cierto, he visto algunas noticias donde el pueblo ruso ha demostrado justamente en público que se encuentran en contra también de esta terrible invasión, de esta guerra ilegal que Vladimir Putin ha iniciado solamente algunos días, y rechazan lo que su propio gobierno en este momento está haciendo, que en otras palabras se define como una masacre a toda una población en ese país. Ucrania presentó una disputa el 26 de febrero contra Rusia sobre la base de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito del Genocidio en 1948. Pidió a la Corte Internacional de Justicia que delibere sobre las afirmaciones rusas de que Ucrania estaba cometiendo un genocidio en el Donbass. Por supuesto, cuando comenzó la invasión, una de las grandes jugadas que hizo el presidente de Ucrania, el señor Volodymyr Zelensky, fue acudir inmediatamente a la Corte Internacional de Justicia, la Corte Penal de Justicia que la mayoría de los países deben acatar, y le pidió a la Corte justamente ordenar el cese de estas actividades y condenar las acciones ilegales que el gobierno de Rusia está haciendo en este momento. Pues el día de hoy la Corte ha dado un resultado, ha dado una sentencia que en términos legales debería de ser cumplida por todas las partes. La audiencia tuvo lugar en el Palacio de la Paz en la ciudad de La Haya, donde la jueza presidente Joan I. Donoghue leyó la orden del tribunal. La decisión preliminar fue confirmada por una votación de 13 personas contra 2. Y ustedes se preguntarán, ¿pero por qué esta decisión fue de esta manera? 13 personas votaron a favor y 2 personas votaron en contra. Pues las personas que votaron en contra, amigos, no es ninguna sorpresa, es para un juez que es de nacionalidad rusa y para otro juez que es de nacionalidad china. Estos fueron los 2 votos que votaron en contra de esta decisión el día de hoy. Por cierto, también recibí el mensaje de algunas personas que me decían, bueno, pero lo de China ya se comprobó que era totalmente mentira. China ha dicho que no apoya a Rusia y que ellos están de acuerdo con la paz y que cese el conflicto. Pues esto es una muestra más que lamentablemente el gobierno chino tampoco tiene ningún tipo de credibilidad, porque por un lado dicen que están de acuerdo con la paz,
que no van a apoyar a Rusia en este conflicto armado que está tejiendo sobre Ucrania, pero por el otro lado, las acciones que ejercen son totalmente en contra de lo que ellos dicen. Por eso, alguna persona dijo por ahí, el gobierno chino es experto en decir una cosa, pero darse la vuelta y hacer lo contrario. El tribunal es muy consciente del alcance de la tragedia humana que está ocurriendo en Ucrania, así lo dijo la presidenta del tribunal. La Corte está profundamente preocupada por el uso de la fuerza por parte de la Federación Rusa en ese país, lo que plantea problemas muy serios de derecho internacional. Es que el gran problema que existe en este momento es que todo el mundo sabe que Vladimir Putin no respeta las leyes internacionales. Le importa muy poco lo que las leyes internacionales digan y lo que diga el resto de países en el mundo. Pues Vladimir Putin no le importó absolutamente nada, envió a su ejército a invadir otro país y ahora está recibiendo las consecuencias de la Corte Internacional de Justicia que, como dije en un principio, debería ser acatada por ley por todas las partes. Los fallos de la Corte Internacional de Justicia se consideran vinculantes, aunque el problema que tiene este gran tribunal es que carece de un mecanismo de ejecución, es decir, no tiene la forma en términos prácticos de obligar a Vladimir Putin a que mande a detener la invasión y a que regrese a sus tropas a las barracas dentro de la Federación Rusa. Las partes deberían respetar este fallo y si no lo hace, yo creo que deberían haber consecuencias penales que estas personas deberían sufrir en un futuro no muy lejano. Amigos, información importante, recuerden suscríbanse a Usa Español, denle clic al botón de like, enciendan la campanita y compartan este video para que todos estemos informados. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.